Bueno, hola a todos. Vamos entonces a continuar con el tema que veníamos desarrollando, que es el motoventilador. En este caso de lo que vamos a hablar es del ventilador de 4 cables y cómo identificar cada uno de ellos. Entonces les recuerdo, ¿no? Lo que estamos hablando es del motor, del ventilador, del condensador del aire acondicionado split, ¿no? Ventilador que se encarga de casualmente ventilar o hacer pasar aire de manera forzada por la serpentina del condensador, ¿sí? Y es un motor monofásico de fase partida, de arranque por capacitor, con un capacitor permanente, ¿sí? Que el motor que hoy estamos viendo sería más o menos de estas características, donde tiene 4 cables. Hoy el tema es ese, ¿no? Quiero aclarar también que esos 4 cables, voy a sacar esto por ahora, estamos exceptuando el cable de tierra, que podría estar agregado sobre esos o no, ¿sí? Pero ojo que también podemos tener un motor de 3 cables, como el que hablábamos anteriormente, eh, más tierra, y entonces quedarían 4. No estamos hablando de este caso, ¿no? En este caso son 4 cables independientemente del cable a tierra. El tema principal va a ser cómo identificarlos, ¿sí? Todavía no sabemos las funciones, pero en principio son 4. Y si seguimos esa lógica que estamos usando hasta ahora de medir con el tester resistencia entre los cables, el tema es que tenemos en total 6 combinaciones, ¿sí? Entre estos cables, ¿eh? Ahí bien, no sé si se ven bien los colores, ¿no? Pero tenemos un cable rojo, un cable negro, un cable celeste y un cable blanco. Y entonces tendríamos la medición entre rojo y negro, la medición entre rojo y celeste, entre rojo y blanco, entre negro y celeste, entre negro y blanco y entre celeste y blanco. Bien, obviamente para identificarlos hay que saber la función de cada uno y además hay que saber cómo están organizados dentro del motor. Entonces vamos a ver un esquemita, diagrama del motor, ¿sí? Recordamos, estos motores monofásicos de fase partida tienen dos bobinados que van en paralelo. En este caso, los dos bobinados tienen una entrada común que está puesta superior, ¿sí? El cable común, es decir, que uno de esos 4 cables va a ser un común. eh, una salida de la bobina auxiliar y 2 salidas de la bobina principal, por eso son 4, ¿no? Y es importante saber que los valores de resistencia lo van a determinar las bobinas, y como tenemos 2 bobinas, por lo tanto vamos a tener 2 valores de resistencia que vamos a llamar X e Y, dando como un valor X, ¿sí? Una incógnita, al valor de la bobina principal y un valor Y al de la bobina auxiliar. De todo esto traten de, a medida que van viendo el video, pausarlo las veces que fuera necesario y tomar nota de lo que voy diciendo y de lo que va apareciendo para no marearse, porque quizás sea un poquito mucha información. Bien, entonces ya sabemos que estos 4 cables, rojo, negro, celeste y blanco, se corresponden con esas 4 funciones, esos 4 cables que tiene el motor, que serían común, auxiliar y los 2 principales. Es decir, que cada uno de esos colores corresponde a cada una de estas cuestiones. Entonces, ¿cómo saber cuál es cuál? Bien, la cuestión va a ser medir resistencia, ¿sí? Y entonces volvemos a esto de que tenemos varias combinaciones posibles entre mediciones, ¿no? Trasladando lo que decíamos recién, acá tendríamos una medición entre el común y el auxiliar, una medición entre el común y el principal 1 y el principal 1, otra medición entre el común y el principal 2, una medición entre el auxiliar y el principal 1, una medición entre el auxiliar y el principal 2 y otra entre el principal 1 y principal 2. Entonces lo que vamos a tratar de especificar es tratar de pensar qué nos daría cada una de esas mediciones. Bien, recuerden que estamos midiendo con un tester. Eh, el tester en la función de ohm para medir resistencia se mide con las puntas del tester, y lo que mide el tester es todo lo que se cierra el circuito entre esas puntas, ¿no? Entonces vamos a repasar cada una de estas combinaciones y tratar de pensar por dónde cierran. Importante que se concentren en el diagrama, ¿sí? Traten de imaginarlo un poquito. Bien, una de las combinaciones posibles es común con auxiliar, ¿sí? Es decir, con una punta del tester tocar el auxiliar y con la otra punta del tester tocar el común. Si ustedes ven el dibujo, en este caso la medición cerraría solamente a través de la bobina auxiliar, la bobina que dice A.
Por lo tanto, el valor de resistencia que nos daría sería el valor correspondiente a esa bobina, que es el valor que nosotros llamamos I, ¿sí? Nos daría un valor I. No sabemos qué número es, pero sabemos que es el valor específico de la bobina auxiliar. Por otro lado, si medimos entre común y principal 1, perdón, común y principal 1, ¿sí? De nuevo, el circuito cierra ahora a través exclusivamente de la bobina P, de la bobina principal, que tiene un valor que nosotros asignamos con la letra X, un valor X. Es decir, que en el tester nos daría el equivalente a ese número X. ¿Sí? X. Lo mismo si medimos entre el común y el principal 2, porque si ustedes se fijan, ¿sí? El circuito cierra también a través de la misma bobina. Entre el punto que dice común y el punto que dice principal 2, se unen esos dos puntos a través de la bobina principal, de la bobina que dice P. Por lo tanto, de nuevo, el valor de resistencia va a ser el valor de resistencia de esa bobina, que es el que nosotros designamos con la letra X. Bien, hasta ahí 3 de las mediciones. Atención ahora que quizás se complica un poquito porque supone ya también la incorporación de otros presupuestos teóricos, que nos quedaría la medición entre auxiliar y principal 1 y la medición entre auxiliar y principal 2, además de la medición entre principal 1 y principal 2. Si nosotros vemos el recorrido que tiene que hacer la corriente para llegar del punto que dice auxiliar al punto que dice principal 1, ¿sí? Tiene que pasar primero por la bobina auxiliar, después por la bobina principal y después va al punto que dice principal 1. Es decir que estaríamos midiendo las dos bobinas en serie. ¿Sí? Fíjense, primero una, después la otra, están consecutivamente, es decir, están en serie. Y acá recordamos, ¿no?, la idea de Kirchhoff en la ley de mallas, de que las resistencias en serie se suman. Por lo tanto, esta medición entre auxiliar y principal 1, como la corriente atraviesa las dos bobinas consecutivamente, ¿sí?, el valor de resistencia que nos va a dar va a ser equivalente a la suma de las dos bobinas. Es decir, el valor de X más el valor de Y. Por lo tanto, hasta ahora, el valor más grande que vamos a encontrar, ¿sí? Ese mismo valor también lo vamos a encontrar si medimos entre auxiliar y principal 2, porque si se fijan, es exactamente el mismo recorrido de la corriente. Desde el auxiliar pasa primero por la bobina auxiliar, después pasa por la principal y después llega hasta principal 2. Cuando voy diciendo esto, imagínense literalmente un recorrido, ¿no? Siguiendo la línea, pasando por una bobinita, por donde podemos ir hasta llegar al otro punto que queremos llegar, ¿no? Entonces, como atraviesa las dos bobinas consecutivamente, de nuevo las medimos en serie, de nuevo los valores se suman. Por último, nos quedaría resolver qué es lo que pasa si nosotros medimos entre los dos cables principales, es decir, el principal 1 y el principal 2. Si ustedes se fijan, entre esos cables no hay ninguna bobina, no hay ninguna carga, no hay nada que ofrezca resistencia, ¿sí? Por lo tanto, el valor de medición que nos va a dar entre estos dos cables va a ser algo relativamente próximo a 0 ohm. Si el tester es bueno y las puntas están limpias, nos tiene que dar 0 ohm exactamente. Y este valor es el más inequívoco. Fíjense, hasta ahora hablábamos de X e Y, es decir, dos incógnitas. Ahora ya sabemos un número preciso que es 0. Entre principal y auxiliar, entre principal 1 y principal 2 nos va a dar 0. Por lo tanto, es esa la medición que vamos a buscar primero. Entonces, repasemos las mediciones como nos daría, ¿no? Entre auxiliar y principal 1 nos va a dar el valor X más Y, es decir, el valor de la bobina principal más el valor de la bobina auxiliar. Entre principal 1 y principal 2 nos va a dar 0. Entre común y principal 1 nos va a dar X, es decir, el valor de la bobina principal. Entre común y auxiliar, Y, es decir, el valor de la bobina auxiliar. Entre común y principal 2, de nuevo X, es decir, el valor de la bobina principal.
y entre auxiliar y principal 2, de nuevo la suma x más y, es decir, la suma entre la bobina principal y la bobina auxiliar. Bueno, espero que me hayan prestado atención porque ahora les voy a dejar una consigna, un trabajito práctico para resolver, a propósito de la explicación de recién, ¿sí? Que es identificar, vamos a suponer unas mediciones y ustedes van a reconocer cuál es cuál acá, ¿no? Entonces tenemos de nuevo el cable rojo, el cable negro, el cable celeste y el cable marrón, ¿sí? Entre los cuales tenemos estas mediciones, ¿sí? Entre rojo y negro nos da 320 ohm, entre rojo y celeste 155 ohm, entre rojo y blanco 0, entre negro y celeste 165 ohm, entre negro y blanco 320 ohm y entre celeste y blanco 155 ohm. Entonces, la idea es identificar cuál de estos, rojo, negro, blanco y celeste, es el común, cuál es el auxiliar y cuáles son los principales. No nos interesa demasiado diferenciar los principales, pero el resto sí. Entonces también les recuerdo, les dejo acá, ¿sí? Las combinaciones posibles y los valores. Entonces ustedes deberían, en principio, darse cuenta, medio unir con flechas 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, es decir, las 6 mediciones de la izquierda con las mediciones de la derecha. Es decir, cuál se corresponde con A, cuál se corresponde con B, cuál con C, cuál con D, cuál con E, cuál con F. Y a partir de eso, identificar cuál es el común, cuál es el auxiliar, cuál es el principal 1 y el principal 2. Bueno, a medida que vayan resolviendo eso, vayan contestando por el grupo de WhatsApp. Si hay alguna cuestión que se perdieron de la explicación, vuelvan a ver para atrás los videos anteriores, ¿sí? Y si no, también puede consultarme por el grupo de WhatsApp.